María Jesús. La Sierra Sur es una zona bonita para vivir. Sí, una zona muy bonita, muy tranquila. ¿Tranquila? Muy bonita, muy verde. Y se puede estar muy tranquilo, es una zona muy apetecible para la gente. ¿Tú vives feliz aquí? Yo sí, estupendamente. ¿Sí? Me encanta. ¿Sí? Me han dicho que es la zona donde más suicidios se hace. Sí, es una zona donde hay como un triángulo, que es Alcalá, Nájar y Priego, donde es una zona como con mucho suicidio, mucho índice de suicidio. No sé, porque los estudios lo tienen así cuadran un triángulo, pero claro. ¿Y hay más de la promedio de España? Sí. ¿Sí? Supera la media de España en suicidio. La verdad es que sí. ¿Y tienes alguna idea por qué? No sé, dicen que es por la zona, yo qué sé, entre montañas o algo, tiende la gente a deprimirse más. Pero hay más pueblos de montaña en España. Sí, pero no sé. Es un misterio. Sí, un misterio, la verdad. Na 3 jaar Andalusië ben ik brieven gaan sturen aan de rest van Spanje. Ik ben op zoek gegaan naar kleine verhalen over grote Spaanse thema's. In een poging zoiets van de Spaanse ziel bloot te leggen. Señor. Buenos días. Señor, ando buscando el Triángulo de la Muerte. Me han dicho que es por aquí. Triángulo de la Muerte. Ya, sí, esto es la zona esta de Alcalá, Fraile, No Alejo, todo esto. ¿Me lo puede mostrar en el mapa? Pero bueno... Te voy a poner una cruz en cada sitio que es, ¿vale? Sí. Priego, Nájar y Alcalá, las cruces más grandes. Hay libros publicados sobre eso, ¿sabes? ¿Es cierto entonces? Que sí, que el término este tiene un índice muy elevado de suicidio. ¿Y usted conoce a alguien también que...? ¿Que se haya suicidado? Sí. Sí, claro, un tío mío incluso. ¿Ah, sí? Sí, un dueño de allí, de esa casa. También decía un amigo mío que es forense, en Granada, y entonces se vino aquí y comentaba que sí, que aquí había mucho índice de suicidio y sobre todo de ahorcamientos. De ahorcamientos, ¿sí?, en los olivos y tal. ¿Y aquí la gente se ahorca con los olivos? Bueno, aquí sí, esto es zona de olivar 100%. Esto es, pero que tú imagínate que se le va un poco hablando vulgarmente en la olla, ¿sabéis esa expresión cuál es, no? Se te cruzan los cables, ¿vale? Estas son las expresiones de aquí. Pues ahora llega y dice, bueno, en la rama esa, bueno, te lo encuentras. También hay de gente que aparentemente es normal y después le viene un bajón y se suicida. Entonces... ¿Algo más? Aquí... Por ahí anda lo que me has dicho. Por aquí, entonces aquí estamos ubicados en el mero centro. En la X esa que está con un círculo. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, señor. Pues nada. Estoy sembrando trigo. ¿Trigo? Madera. Ik was naar de zelfmoorddriehoek van Spanje gekomen, omdat ik benieuwd was hoe de Spanjaard omgaat met de dood. Quien escucha mi voz, no gustará la muerte y será en vida eterna. Esta mañana tenemos muy presentes la tragedia que está viviendo nuestro pueblo. Ik vroeg me dit niet alleen af omdat er een pandemie gaande was, die Spanje hard en snel getroffen had. Maar ook omdat we over de hele wereld bezig waren met het redden van levens, met oversterfte en met de vraag hoe we afscheid van elkaar nemen.
La muerte es la vida verdadera, después de la cual no habrá dolor, ni llanto, ni luto. En omdat de relatie met de dood zoveel zegt over een volk en over waar dat volk in gelooft. Nos ponemos en pie. Ik vroeg me af wat er anders was in Spanje. En hoe er in deze onzekere tijden gepraat en gedacht werd over de grootste zekerheid van het leven. De dood. Beste Spanjaard, het zijn geen gemakkelijke tijden. Voor niemand niet. Graag zou ik met u van gedachten willen wisselen over de dood. Mocht dit onderwerp nou te beladen voor u zijn, of wellicht te morbide, leg deze brief dan alstublieft bij het oud papier. Hartelijke groeten, Stef. Hola, Hola, quería mandar una carta. muy bien. El contenido es un poco delicado, porque habla de la muerte. Vale. Si está bien la dirección, tiene que llegar bien, ¿eh? Sí, sí. Eso es lo importante, que esté bien la dirección, entonces llegará perfecto. Bueno, Vale. muchas gracias. Muchas gracias. De brieven die ik terugkreeg gingen over de dood, La cartera. maar in zekere zin ook over het leven. Althans, over wat de briefschrijvers echt belangrijk vonden in hun leven. Zo was er een brief van een man die zijn vrouw verloren was. Buen día, Steve. Antes, mi señora era el palo mayor del barco. Ahora soy yo, que tiene que dirigir y mantener a flote el barco. En er was een begrafenisondernemer die een taboe wilde doorbreken. Benmoguda, Stef. Het woord hiernamaals viel een aantal keer. Pues no se muere quien se va, sino se muere quien se olvida. Er was een arts die er alles aan deed om mensen in leven te houden. En zijn brief ondertekende met de opmerkelijke naam Joseph Maria God. Me llamó la atención su apellido, Dios. Dios, pero amigo, ¿qué es? José, María, Dios, tengo toda la familia. Toda la familia. En er waren dus ook mensen die schreven over de wens om juist niet meer verder te leven. ¿Se ha muerto mucho? Sí, ¿Sí? ayer me parece que había dos, uno del virus y el otro, la otra era un hombre y una mujer. ¿Y suicidios han habido? Ahora no, Ahora no. no. Y aquí hay mucho, ¿Hay mucho? aquí en Alcalá de la Real hay mucho, un montón. ¿Y por qué se quitan la vida? Yo no lo sé por lo que es. ¿A usted no se le ha pasado por la cabeza? A mí no, a mí me se pasará, ya con los años que tengo es una tontada, ¿no? El padre de un amigo mío se quitó la vida. ¿Y cómo se lo ha quitado? Pues se ahorcó en un olivo. Estaba el hombre con depresiones y eso y al final lo hizo. Sí, que nos enteramos de boca a boca. Aquí ha muerto gente, sí. ¿Y más por el COVID o por los suicidios? Bueno, yo por desgracia se suicidaron dos hermanos míos. Por suicidio se suicidan mucho aquí en Alcalá. Es duro, ¿no? Muy Perder duro, un muy familiar duro. así. Es muy duro. Pero que aquí mueren muchos suicidas. Eso lo saben todos, se suicidan mucho. Iedereen die ik aansprak, kende wel iemand. Iemand noemde een collega die van de zogenaamde rots van de duivel was gesprongen. En er was een man die zich had opgehangen in de etalage van de winkel waar hij werkte. Omstanders hadden hem weten te redden. Er was zelfs één familie waarvan 7 mensen zich allemaal aan dezelfde olijfboom hadden opgehangen. De enige overblijver schreef me dat hij er niet over wilde praten. Net als die man van de etalage. En dat snapte ik eigenlijk wel. Ik begon me wel af te vragen wat hier aan de hand was. Afgelegen bergdorpen waren er tenslotte genoeg in Spanje. Dorpen die veel treuriger waren dan deze. Estamos aquí, Alcalá. Alcalá de la Real.
que es el vértice común de los 3 triángulos de la muerte. Son 3. Sí, está el más grande, que es Alcalá, con Priego de Córdoba y con Iznaja. Waarom was het gemiddelde hier dan 3 keer zo hoog? Aan werk ontbrak het ook niet. Een van de grootste mondkapjesfabrieken van Spanje stond immers in de driehoek van de dood. Lag het aan het drinkwater? Waren het krachten die onverklaarbaar waren? Zoals die andere driehoek, daar bij de eilanden van Bermuda? Nee. Een van de verklaringen is dat er bijna geen psychologen en psychiaters in dit gedeelte van Spanje zijn. In plaats van over hun depressie te praten, kiezen mensen voor een olijfboom. Omdat het de enige oplossing lijkt. En omdat hun familieleden er ook al voor hadden gekozen. Otro de los triángulos es Alcalá la Real, con Alcaudete y con Valdepeñas de Jaén. Sería otro. Y el último sería Alcalá la Real, con Castillo de Locubín y con Frailes. Y el vértice común es Alcalá la Real, que es donde nos encontramos en este preciso momento. ¿Y se siente raro vivir en ese triángulo o no? No, porque hemos crecido con eso. Entonces, los que hemos nacido en esta zona lo vemos como algo normal, hasta que no te paras a pensar de verdad la gran tasa de suicidios que hay, no le da importancia. Y yo creo que la mayoría de la gente de aquí no le da importancia y no se para a pensar que de verdad hay muchos suicidios en esta zona. No se paran a comparar con otras provincias ni con otras zonas de España. O sea, nacemos en esta zona, nos criamos en ese ambiente, nos enteramos que la gente se suicida, que se ahorca, que se pega un tiro, cualquier cosa así. La gente tiende a ocultarlo, principalmente la familia, que nadie se entere, aunque al final, al ser pueblos, todo el mundo se entera de la verdad. Pero intentan ocultarlo y no volver a hablar del tema porque se sigue viendo como algo tabú. Y yo conozco a los españoles, la imagen que tengo yo es gente abierta, gente cariñosa, pero no entiendo por qué no hablan las cosas tristes, por qué se retienen ese sentido. Yo he visto que cuando alguien dice, me pasó algo malo, el otro tiende a responder, no pasa nada, ya vas a salir de eso, como que... A quitarle importancia. A quitarle la importancia. Claro, es lo típico cuando dices, es que estoy súper agobiada porque tengo... Tú no te agobies. Es como si esas frases fueran lo que lo quita todo. Pues no, hay que andar. ¿Estás mal? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Con quién? Y buscar el origen de ese mal y ponerle solución, pero no solucionamos nada con, venga, que no pasa nada, que eso no tiene importancia. Para ti no tiene importancia, pero para esa persona sí. ¿Así? Entonces, es como que la gente le quita importancia a lo mal y no intenta buscar una explicación de por qué estás mal, qué te pasa, por qué estás mal, cuál es el origen de eso. Y ahí es donde tenemos que andar y cuando no sabemos encontrarlo es cuando tenemos que pedir ayuda. Es mi opinión. Dat no pasa nada is misschien ook een manier om te zeggen, laten we het niet over de dood hebben, maar het een beetje gezellig houden. Na 3 jaar Spanje begon me op te vallen dat mensen hier regelmatig zeggen, wij beheersen de kunst van het leven. En daarna herhalen ze het vaak nog 2 keer. Wij beheersen de kunst van het leven. We beheersen de kunst van het leven. Misschien doen ze dit ook een beetje om zichzelf ervan te overtuigen. Spanje weet zich aan de toeristen van Noord-Europa al 40 jaar lang te verkopen met de slogan Passion for Life. Een vitale en feestende natie die de kunst van het leven beheerst. Als je het maar vaak genoeg zegt, wordt het dagelijks leven vanzelf een kunstvorm. Waarin weinig ruimte is voor saaiheid of ongemakkelijkheid. Want dit past niet helemaal bij het nationale imago van levensgenieters. Een depressie trouwens ook niet. En zoiets ongezelligs als de dood al helemaal niet. Benvolgut, Estef. Personalment, crec que hauríem de tenir por a com morir i no pas a la mort. Hem de treballar perquè les barreres emocionals que existeixen amb la mort no es facin encara més altes. Viure d'esquenes a la mort només provoca por i inseguretat. I la vida és prou curta per no gaudir-la. La meva feina és obrir els cementiris a la ciutat amb l'objectiu de difondre el nostre patrimoni funerari i també naturalitzar la mort, un aspecte molt necessari en la societat actual. Hola, benvinguts a tots. El meu nom és Adrià. Al cementiri seguirem apostant per les activitats culturals i ara més que mai per les pedagògiques. Op uitnodiging van Adrià
deed ik mee met zijn workshop over de dood. Hierin werd van ons gevraagd om tekeningen en teksten te maken die we associeerden met een begraafplaats. We kregen een rondleiding langs emblematische graven en luisterden aandachtig naar een historisch betoog over de manier waarop Spanjaarden door de eeuwen heen met het verlies van hun dierbaren waren omgegaan. Zo wilde hij de Catalaanse jeugd wat dichter bij de dood brengen. Bueno, pues ya puedes empezar. La idea es esta, ¿Qué representa la muerte para nosotros? La muerte, a lo mejor, el único tabú que tenemos, ¿no?, en la sociedad actual. ¿Ustedes sienten que es un tema tabú en España, la muerte? Sí, yo creo que realmente no tenemos esto de la educación emocional, de expresar lo que sentimos y tal, es algo que tenemos que avanzar mucho en ello. Como que no nos enseñan mucho a eso. ¿Ah, sí? Sí. Yo conozco un caso de un padre que ocultó la muerte de su madre a un compañero mío de clase durante 4 años. Le dijo que se había ido de viaje. ¿4 años? Sí, hasta que el padre consideró que era correcto decírselo. A mí también me pasó que cuando se murió mi abuelo, siempre me intentaron ocultar cómo estaba él verdaderamente, lo que él tenía y la condición en la que estaba y el tiempo que le quedaba. Y siempre te lo intentan esconder y como no se habla, no existe, hasta que te lo encuentras de frente. Y cuando sí que pasa algo, igualmente ya, bueno, irá bien. Y Irá si bien. no, y al final hay cosas que no van bien, pero se evita, porque siempre no llores, no llores, no llores. Ya llorar es malo. ¿Ah, sí? Claro, llorar. No o sea, es que para- te dé alivio. Da alivio, a todo el mundo le da alivio, pero mostrarte débil. Claro, pero tú siempre le dices a otra persona, no llores, ¿eh? En general, a la gente como que le pone un poco en tensión que alguien se ponga a llorar delante suyo. Como que, ¿qué hago Como ahora? que, claro, dices, ¿qué hago? No sabes muy bien qué hacer. Pero no quiere decir que los españoles no son empáticos, ¿no? No, No. sí lo son, sí lo son. Y llorar es necesario para desahogarte y para... Bueno, yo creo que todo el mundo llora y todo el mundo lo necesitamos. Y no es malo. Una de nuestras preguntas es siempre qué epitafio o qué inscripción os gustaría tener en vuestra sepultura. ¿De acuerdo? Het was geen gemakkelijke opdracht voor een generatie Spanjaarden die blijkbaar zorgvuldig behoed was voor de pijn van het leven en de dood. No sé, no es algo que se pregunte normalmente, ¿verdad? Maar er werd hier wel een manier gevonden om een generatiekloof te dichten. Pero bueno, lo vamos a pensar. Door na te denken over de tekst die er op je grafsteen moet komen, leg je je misschien wel neer bij het feit dat het einde onvermijdelijk is. Het was eigenlijk jammer dat de workshop van Adrià alleen in Barcelona werd gegeven. En niet 800 kilometer verderop, in de zelfmoorddriehoek. Hier woonde namelijk een jongen die me schreef dat hij veel had kunnen hebben aan een paar taboe doorbrekende handvaten over de dood. En dan met name om de zelfmoord van zijn vader te verwerken. Hij was pas 15 jaar toen het gebeurde en raakte daarna flink met zichzelf in de knoop. Naar eigen zeggen, omdat zijn christelijke familie er moeilijk mee uit de voeten kon. Hola, Steph. Partiendo de un enfoque sociocultural unido estrechamente al cristianismo, el suicidio tiene consecuencias devastadoras en el entorno familiar y cercano de aquel que lo comete. En otras culturas, este es visto de forma distinta, aunque esto no lo sabría hasta haber estudiado numerosas de ellas. Por eso, mi opinión actual dista mucho ahora de cuando mi padre llevó a cabo tal acto. Con 15 años, aquello fue terrible y me sumió en un profundo y duradero dolor. El budismo zen fue en el que encontré mayor apoyo. En mi cultura jamás he encontrado técnicas que me ayuden de una forma precisa a ello, aceptando que la muerte forma parte de la vida. No quiere decir que sea malo o bueno, simplemente es. La meditación diaria nos lleva hacia adentro, hacia ese mundo olvidado,
Un mundo sin dolor, sin sufrimiento, sin pecado, sin lucha, sin religiones, sin banderas. Un mundo donde uno se conecta con el todo a través del amor y la compasión. Todas las respuestas están dentro de nosotros. Hola mamá, ¿qué haces? Mira, ¿qué te iba a decir? Asómate un poquito al balcón, ¿vale? Que te voy a pasar un aguacate. ¿Vale? ¿Qué hago? Coge un aguacate que a mí me va a sobrar y está ya súper bueno. La tienes enfrente, tu madre. Claro, es una pasada. Te la han traído de un país más cálido que este. Vaya. Porque aquí los aguacates se chicharrarían. Esto que lo hemos hecho una cosa provisional, pero funciona. Adiós. Chao. No estamos juntos, pero me cuida, me pregunta, se preocupa, yo por ella, hay una cercanía, ¿no? Entonces está muy bien, es una suerte. Luego tenemos nuestro ascensor particular y la verdad que es una suerte. ¿Y ella cómo lleva el luto? ¿Está de luto todavía? Mal. Entonces si no entiendes, no entiende por no qué puedes superar. Porque su esposo Claro. se quitó la vida, no lo entiende, Claro, no claro, se explica. Claro. Si no lo entiendes, o si realmente tu creencia te dice que eso es malo o muy malo, pues entonces sufres también por él, ¿no? Porque ella es católica. Claro, muy católica. Y cuando tenías 15 años, ella, ¿cómo te lo contó lo que pasó con tu padre? ¿Cómo te dio la noticia? Bueno, la noticia fue sin querer. Yo llegué a casa y estaba todo el pollo montado. Muchísima gente, y me enteré pues de casualidad. No sabía lo que pasaba hasta que lo escuché por ahí. No me lo dijo nadie. ¿Y tu madre te explicó algo? Estaba en shock, no. Estaba en shock. Estaba en shock. No pudo decir nada. No, de hecho nunca. ¿Nunca? Nunca se ha hablado del tema. ¿Ni una vez? No, se sabe, pero no es algo tan doloroso para la gente que además el qué dices. ¿Y te gustaría hablarlo con él? Claro. Yo he probado. No lo quiere hablar, pues entonces es mejor no hablarlo, ¿no? Porque sencillamente yo creo que no me van a entender. Het touwtje dat Alberto met zijn moeder verbond, was een mooi voorbeeld van de relatie die veel Spaanse families met elkaar onderhielden. Dat hartverwarmende touwtje leidde misschien niet tot een goed gesprek tussen moeder en zoon, maar er straalde wel heel veel liefde en zorg uit. En het stond misschien ook wel symbool voor de manier waarop Spanje met haar ouderen omging. Bueno, mamá, un beso. Adiós. Zoals bijvoorbeeld tijdens de pandemie. Toen de ouderen massaal stierven en er geen Spanjaard was die het in zijn hoofd haalde om het over doorhoud te hebben. Vamos a pelear junto a vosotros, los mayores, por vosotros, los mayores. Lo tenemos muy presente quienes gobernamos el país, que no os vamos a abandonar. Esto yo creo que es una de las grandes lecciones que estamos viendo en la sociedad española, ¿no? Que la sociedad española no va a desentenderse de nuestros mayores, que os vamos a cuidar como nos cuidasteis a nosotros. Ik zag hoe mijn vergrijsde thuisland zich grote zorgen maakte om haar ouderen. Want als de abuelos gevaar lopen, dan zet je alle hens aan dek. Todas por igual tengan la edad que tengan, porque las sentimos igualmente valiosas. Este es vuestro país antes que nadie. Aquella está más lejos. Gana esta bola, hombre. Tijdens de eerste coronagolf verschenen er vreselijke beelden van Spaanse bejaardenhuizen waarin hele afdelingen van oudere mensen het leven lieten.
Bij dit bejaardentehuis in het noorden van Sevilla stierven er in 1 week 32 mensen. Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Yo? Muy bien. Perdona la pregunta, pero han perdido bastante gente por el virus, ¿no? Fue duro al principio, Sí. pero ahora no, ahora estamos muy bien. Ya están todos sanos. Todo bien. Con muchas ganas de comer. ¿Así? Sí. ¿Y usted tiene miedo? ¿Ninguno? ¿No tiene miedo? No, pues soy muy católica. Soy muy católica, creo en Dios. Solo pasa lo que Dios quiere. ¿Y cree en el cielo también? También. Ya. Por eso no teme la muerte. No temo, no, yo estoy preparada ya. Cuando Dios quiera llevarme, que me lleve con él. ¿Y está segura que va a ir al cielo? Estoy segura, sí. ¿Se ha portado bien? Sí, yo me he portado muy bien. Me alegra que está viva y que está bien. Adiós. Adiós. Het christendom mag dan moeite hebben met de beslissing om jezelf van het leven te beroven. Het biedt wel heel wat houvast aan zij die op het punt staan om opgehaald te worden. Deze correspondentie over leven en dood in het Spanje van nu en altijd ging ook een beetje over de kloof tussen 2 generaties. Zij die vertrekken en zij die achterblijven. Een van die achterblijvers werkte in een bloemenstal van de begraafplaats van Macarena. Hij zag hoe de coronadoden er met honderden per week werden gecremeerd. Voor hem lag er geen taboe op de dood of op het praten over zijn rouw. Hij schreef een prachtige brief aan iemand die zojuist vertrokken was. Querida abuela. Hola, Yaya. Vengo a decirte que estoy bien. Algo vacío, ya que mi alma gemela no está conmigo. Pero tranquila, que por ti soy fuerte y sigo adelante. No vayas a pensar que te fuiste, pues no se muere quien se va, sino se muere quien se olvida. Y tengo clarísimo que ni yo, ni todos los que hemos podido disfrutar de esa mujer luchadora que eras, se olvidarán de ti. Eras pequeña en tamaño, pero sin duda enorme en corazón y alma. Por último, decirte que cuides de mí, desde allí arriba, como siempre hiciste estando aquí. Que yo lucharé día a día para que siempre estés orgullosa de mí. Esto no es un adiós, es un hasta pronto, pues algún día volveremos a reencontrarnos. Siempre en mí y siempre conmigo. Te amo, Yaya, con toda mi alma. Besos al cielo, María. Hoe er gepraat wordt over de dood lijkt in het grote en verdeelde Spanje niet overal hetzelfde. Op het platteland van Galicië, waar de zon niet zo vaak schijnt, er niet gedanst wordt naast begraafplaatsen en sommige dingen al heel lang hetzelfde zijn, vind je nog een generatie vrouwen die een bijzondere traditie in stand houdt. Je herkent ze aan hun zwarte kleding en ze laten zich niet zomaar verleiden tot de heidense geneugten van het leven. Tengo la distancia. Ah, bueno, ahora ya estamos bien, aquí ya estamos todas vacunadas. Ah, bueno. Teníamos que saber cuándo lo van a pasar para ver qué tropiezos. Esto sale en Holanda. Sale en Holanda, Sale en Holanda, es para allá. pero yo no soy de Holanda, soy de aquí. Bueno, pues no lo vamos a ver, pues nos van a ver a nosotras. ¿Les puedo preguntar por qué andan vestidas de negra? Pues mira, bueno, yo lo dije, pero te lo voy a decir. A ella se le murió el marido, o sea, mi papá. A mí se me murió mi marido hace poco tiempo. Y ella no anda de negro. Ella no anda de negro. No, no. ¿Y a ella? Se le murió el marido. Andan de luto. De luto, exactamente. ¿Y cómo se vive ese luto? Así, bueno, no yendo a fiestas, ni reuniones grandes, ni nada de eso. ¿Y hasta cuándo van a estar de luto? Mira, ella toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿Así? Sí. Hasta que se muera. Hasta que se muera. ¿Y usted?
No sé. Cuando me dé la gana así de sacarlo, pues lo sacaré, pero no te sé decir. ¿Usted hasta cuándo va a estar de luto? Yo, cualquier día lo saco. ¿Sí? Sí. ¿Se quita la ropa negra? Sí. Y pongo la blanca. ¿Y va para fiesta? Sí, si la hay, sí. ¿Por qué no? Porque yo en el momento que me quite la ropa, voy a fiesta. El momento que deja de estar de luto. De luto, voy a fiesta. ¿Y cuándo será ese momento? No se sabe. Bueno, no se sabe, puede ser 1 año, pueden ser 2, como puede ser año y medio. Es como algo que le viene a uno en la mente. Exactamente. Que de repente uno dice, ya no voy a estar de luto. Eso mismo, puedo ir al cementerio, puedo ponerle flores, puedo, como digo yo, ir y hablar con él y eso, pero digo, hasta que llegue Manolo. Ahora voy a salir y me voy a divertir. ¿Y el hombre cuando la mujer muere hace lo mismo? No. 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 Hombre, matas. El hombre va a la fiesta. Sí, mi padrino nunca anduvo casi siempre con la camisa negra y nunca fue a ningún sitio. Pero de 1001. De 1001. De 1001. La mayoría va a fiesta. Va a fiesta. Pero eso es injusto. Pues sí, pero bueno, eso sí es la costumbre. ¿Y si conocieran un hombre nuevo? No, sí, hombre, yo ya no, que soy muy vieja. Pero sí, hay muchas que se casan, muchas viudas que se casan. Y ahí sí se quita la ropa negra. Sí, hombre. Y vuelve a bailar. Igualito. Con su hombre nuevo. Claro. Si vienen otros señores, yo me voy con él. ¿Así? Y el mío ya se fue. Pero él lo vais a casar otra vez. ¿Se puede casar otra vez? Sí. Sí. Por la iglesia y todo. ¿Cómo que no puede? ¿Le gustaría? Sí, me gustaría. Es joven, nació más atrás. Ella es más moderna que ustedes. Yo, él no se peina mucho, pero cuando se peina Es moderna. Es moderna. Es más joven que no los dos. No, hostia, porque que yo no. Ay, la tía es joven. Si es mira andar y no más moderna. Cuando se peina. ¿Nos vamos para la fiesta? Sí, voy a terminar aquí, ya vamos. Le espero en la disco. Sí. ¿Sí? ¿Ahí vamos a bailar? ¿Cómo no? Claro. Bueno. Baila. Baila aquí los dos. ¿Usted también quiere? No, él no quiere. Niet heel ver hier vandaan, in een straat in Galicië, ontmoette ik nog een vrouw die volledig in het zwart gehuld was. Onze ontmoeting had alles te maken met de foto die ze in haar hand had en met de bijzondere straat waarin zij woonde. De straat waar de dokter met de goddelijke achternaam zich namelijk ernstig zorgen over maakte. Estimado Steph, me llamo José María Diosdiz y soy médico de atención primaria del Centro de Salud de Outes. Desde hace unos años hemos detectado una zona en la que muchos de los vecinos han caído enfermos de cáncer, pero no sabemos exactamente cuál es la causa. Realizamos un estudio en 100 casas y lo que descubrimos fue muy impactante. El 72% de las casas estudiadas tenían alguna persona con cáncer. La incidencia de cáncer en una población diana está entre el 3 y el 4%. Waar Alcalá het centrum van de zelfmoorddriehoek genoemd wordt, heeft deze straat de onfortuinlijke bijnaam de Kankerstraat. Nog niet zo lang geleden was het in deze straat een komen en gaan van mensen. Er waren 2 casino's, een disco, een bioscoop en op iedere hoek van deze 500 meter lange straat een bruisend café. Maar sinds de huisarts ontdekte dat er bijzonder veel mensen met kanker in zijn wachtkamer zaten, wil niemand er nog komen. De meeste huizen staan inmiddels te koop. Ik was benieuwd naar de mensen die hier nog woonden. Buenos días. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? De maravilla. ¿Ah, sí? ¿Bien de salud? ¿De salud? ¿Sí? De momento sí, señor. Ah, bueno, me alegra. Que ha habido problemas, ¿no?, en esta calle. ¿En esta calle? Sí. Que yo sepa, no. No. Aquí no hubo problema ninguno. Con el cáncer. El cáncer.
Con la enfermedad, el cáncer. ¿Enfermedad? De cáncer. ¿No? Cáncer es que no entiendo eso, de cáncer. 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 En gallego hay una palabra diferente para el cáncer que no me entiende. Que no. Yo no acabo de comprender eso. Que tiene que tener otra palabra, cáncer. Aquí no hay cáncer. La enfermedad de cáncer. Enfermedad de cáncer. Yo creo que no. Aquí no hay cáncer. Er waren weinig mensen in de straat die over het probleem wilden praten. Ik probeerde het bij een café, een restaurant en nog een restaurant. Que no conoce a alguien aquí en la calle que ha tenido problemas con el cáncer. En hoe langer ik zocht, hoe ongemakkelijker het werd. Eso no sé dónde viene eso, pero no. Yo aquí llevo... ¿Y qué lo dice el doctor? El doctor Dios. Pues, doctor Dios tiene el nombre, pero Dios no es. ¿No? No. Lo tengo bien. Ah. Miedo de nada. Ah. Así que ya ves. Qué bueno. Que pase buen día. Igualmente, y que todo salga bien lo que estáis haciendo. Gracias. ¿Ok? Muy amable. Chao, señores. Sala. Chao. En toen stond er aan het einde van de straat een familie buiten. Het leek wel of ze op ons hadden staan wachten. Moeder was in het zwart gekleed. De tweelingzusjes stoften de foto af. En we keken samen naar hun overleden vader. 10 jaar geleden gestorven aan darmkanker. ¿Estuvo mucho tiempo en cama? Estuvo un año enfermo, un año. Quimio, radio, sí. Era cirugía. 2. 2 cirugías. Sí. Es duro hablarlo, ¿no? Era muy joven, tiene 56 años. Muy joven. Y este tiene 50, esta vecina. ¿El vecino de enfrente 50? Bueno, en las 60, sobre 60, ¿no? Más o menos, sí. Muy joven, sí. Hay muchos casos de cáncer, ¿no? En esta calle. Sí, ahí hubo. Se murió mucha gente. ¿Sí? Uno en cada casa de esta calle, uno por lo menos, ahí hubo 2 ya. Y en todas las casas uno por lo menos. Por lo menos uno, sí. Se dejó de investigar, más que nada por el turismo. Los bares, los restaurantes, quisieron dejar. Si no, la gente no venía. ¿Ah, sí? Eso no quieren que se investigue. Claro, porque si no hay turismo. Sí, esta zona vive mucho del turismo. Ah, sí, pero prefieren el turismo por la salud. Hay gente para todo. No sé. Puestos en contacto con las autoridades sanitarias, mandaron a un funcionario a evaluar lo descubierto y nuestra sorpresa fue importante al no encontrar nada anormal. Desde que empezamos el estudio, hace 4 años, 14 personas de las estudiadas murieron. ¿Fue la causa el exceso de radón? ¿Hicieron algo las autoridades para corregir este exceso? Esperando que a lo expuesto le deis la importancia que nosotros le damos, se despide de usted atentamente José María Dios Diz, médico especialista de este centro de salud de Outes, en A Coruña. ¿Y saben si tiene que ver algo con el radón? Nos dieron un medidor ahora 2 años cuando fue el estudio y lo tuvimos colocado sobre 3 meses en la habitación. Bueno, como nos dijeron que teníamos que ventilar bien la casa y tener a una altura, bueno, como nos mandaron. Y en nuestra casa no fue de las que más dio, no fue... Pero bueno, sí dio radón, que había radón debajo de las casas. Sí. ¿Y ustedes han pensado en mudarse? Yo estoy haciendo una casa ahí al lado. ¿Ah, sí? ¿Comprada? Lo estoy haciendo. Ah, ¿la estás haciendo? ¿Ah, sí? Pero ahora ya me han aislado el suelo, supuestamente. ¿Cuándo piensas terminar la casa? Para Navidades, más o menos, de diciembre.
Pero ¿no la pensaste mucho para hacer No. una casa en esta calle? No. ¿No? No, porque están bien aisladitas de la tierra, ahora van mejor construidas. Va preparada. Sí, bien preparadas, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y está al lado de tu madre. Pegadita. Sí, sí. De enige toerist die de Kankerstraat bezocht, was ondergetekende. En die begon zich al gauw een ramptoerist te voelen. Weinig Spaanse passion for life in deze straat. Todos los días se viste de negro. Todos los días. Zou de zwarte rouwkleding ook een manier zijn om het niet over ongezellige dingen te hoeven hebben? Nou, ik doe even niet mee aan de kunst van het leven. Ik kijk wel even toe vanaf de zijlijn. Bueno, vamos a seguir, mamá. Adiós. En zou dat touwtje met die avocado een manier zijn om te zeggen: we laten onze tragedie onbesproken, maar we zorgen wel voor elkaar. No pasa nada. A mí me gustaría que mi lápida pusiera en el infierno hay wifi. Disfruté viviendo y morí brillando. Huil alsjeblieft niet. Ook niet als je aan mijn graf staat.